Mi nombre es Leo Vance y mi oficina es una pequeña celda de hormigón en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Durante los últimos 6 meses, mi trabajo como analista de datos junior ha sido una rutina monótona y predecible. Mi día a día se basa en supervisar líneas de código y telemetría de docenas de satélites, un baile silencioso de números y gráficos que garantizan que el flujo de información de la órbita terrestre sea constante. Sin embargo, en una noche tranquila de martes, mientras revisaba una base de datos de transmisiones secundarias, me topé con una anomalía. No era un error o un fallo. Era una señal débil, casi un susurro digital, que se retransmitía desde la órbita geoestacionaria de la Tierra. Lo extraño no era solo la señal, sino el protocolo que usaba, una tecnología arcaica, prácticamente obsoleta, que nadie en la NASA había utilizado conscientemente desde los años de la Guerra Fría. Era como encontrar una carta escrita en latín en el correo electrónico de hoy. Intrigado y sin supervisión a esas horas, dediqué mis siguientes horas libres a rastrear la fuente. Con cada byte de información, la curiosidad se transformó en una fascinación obsesiva. La señal no correspondía a ninguno de nuestros satélites, ni a los de la ESA, Roscosmos o la Agencia Espacial China. Era una presencia fantasma en el cielo, un satélite que, según mi análisis, ha estado en una órbita perfectamente estable, emitiendo esa misma señal durante 12 años y 4 meses. No había registro de él. Ninguna huella digital en los archivos públicos o clasificados. Era un desconocido que se movía con precisión en la oscuridad. Lo llamé Ares en mis archivos personales, por el dios griego de la guerra, porque sentí que su presencia era una confrontación silenciosa. El satélite, sin que nadie lo supiera, había estado enviando su mensaje durante más de una década. Y nadie, hasta ahora, había estado escuchando. Fascinado, pero con la sensación de estar pisando un terreno peligroso, pasé las siguientes semanas en mi pequeño cubículo, ignorando mi rutina de trabajo y sumergiéndome por completo en la señal de Ares. Me di cuenta de que no era una simple telemetría. La señal era un mensaje cifrado, un patrón que se repetía con una precisión matemática que superaba cualquier código humano que hubiera visto. No lograba entender el contenido, pero reconocí el lenguaje universal. El mensaje usaba secuencias de números primos, una construcción matemática que los científicos de SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre, consideran como el primer idioma que una civilización avanzada usaría para comunicarse. La señal de Ares no era un error, era una comunicación intencional. Mi limitado conocimiento en astrofísica me hizo buscar ayuda. Decidí arriesgarme y contactar a la doctora Anja Sarma, una leyenda de la NASA ahora prácticamente retirada, conocida tanto por su brillantez como por su reclusión. La encontré en un rincón de la biblioteca de la base, rodeada de libros polvorientos y gráficos de estrellas antiguas. Cuando le mostré los datos, sus ojos, llenos de un cansancio milenario, se abrieron de par en par. Reconoció el patrón de inmediato. El mensaje contenía una serie de ecuaciones gravitacionales, coordenadas astronómicas y una línea de tiempo que apuntaba a un evento cósmico. No es una sonda, murmuró, su voz un susurro ronco. Es una baliza. Y lo que dice, es una advertencia. La doctora Sarma me miró, su rostro iluminado por la luz tenue del monitor. La baliza no provenía de una civilización lejana. Venía de un satélite a solo unos cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas. Y lo más aterrador no era su origen, sino su mensaje, una advertencia sobre un evento que, según los cálculos de Ares, estaba a punto de ocurrir. Con la gravedad de la situación pesando sobre nosotros, la doctora Sarma y yo decidimos que no podíamos ocultar la información. Con un manuscrito en la mano y el terror en nuestros ojos, solicitamos una reunión de emergencia con el director Henderson, un hombre de la vieja escuela, con una postura rígida y una fama de pragmatismo inquebrantable. Henderson nos recibió en su oficina con la paciencia de quien espera una excusa trivial. Le expliqué los datos, el protocolo antiguo, la órbita anómala. La doctora Sarma se encargó de las implicaciones más profundas del mensaje, las coordenadas, las ecuaciones y la línea de tiempo. El director Henderson, con las manos entrelazadas sobre su escritorio, nos escuchaba sin inmutarse, su rostro una máscara de escepticismo. Jóvenes idealistas, murmuró.
Son solo datos corruptos de un proyecto de la Guerra Fría. Un fallo de protocolo que nunca se eliminó del sistema. Pero cuando Leo mencionó el nombre clave, Ares, el director se puso tenso. Por una fracción de segundo, la máscara de escepticismo se desmoronó, revelando un pánico frío y calculado. Su voz, antes condescendiente, se volvió un susurro de autoridad. Les ordeno que cesen todo trabajo con esa señal. Está clasificada. No se habla de ella. Y no me mencionen ese nombre de nuevo. La doctora. Sarma y yo salimos de su oficina, con una orden de silencio que se sentía como una sentencia. Sabíamos que Henderson estaba mintiendo. No era un proyecto fallido, ni un error. Había un secreto que él protegía, un secreto que se escondía detrás de la señal de Ares. Esa misma noche, la doctora Sarma contactó a sus viejos conocidos en los pasillos más olvidados de la NASA. Con años de experiencia y la lealtad de la vieja guardia, logró acceder a una base de datos no indexada, un laberinto de archivos olvidados y secretos enterrados. Después de horas de búsqueda, encontró un registro de la década de 1970 sobre un proyecto de recuperación de un objeto espacial. El objeto era, sin duda, el satélite Ares. Pero lo más aterrador no fue su existencia, sino su origen. El informe era claro: el satélite no fue construido por los Estados Unidos, la URSS o cualquier otra nación. Su origen era un misterio. La oficina de la doctora Sarma, normalmente un refugio del caos, se sintió como una sala de operaciones de alta tensión. El monitor de su viejo ordenador parpadeaba con el archivo que había desenterrado, un informe clasificado que detallaba el proyecto Ares. No era un proyecto de construcción, sino de recuperación. En la década de 1970, un equipo de la NASA había encontrado un objeto a la deriva en el espacio profundo, un satélite de origen desconocido, con una tecnología que no coincidía con la de ninguna nación terrestre. Era un objeto de metal extraño, una pieza de hardware arcaico que, al ser activado, había comenzado a emitir su señal de advertencia. Con este nuevo contexto, la doctora Sarma logró descifrar una parte más del mensaje. Y la verdad era mucho más inquietante que un simple mensaje de alerta. La señal no era una advertencia sobre un evento futuro, sino un registro histórico. El mensaje contenía una línea de tiempo del último evento, que había ocurrido en la prehistoria de la Tierra, millones de años antes de la existencia de los humanos. La entidad que el mensaje describía no era un asteroide o un cometa que se aproximaba. Era una forma de vida cósmica. La doctora Sarma se detuvo en las líneas del código, sus manos temblando. La entidad no destruía planetas, los absorbía y rediseñaba. El mensaje detallaba un proceso de reingeniería biológica a gran escala. La vida en la Tierra, tal como la conocemos, no había evolucionado de forma natural después de esa visita. Había sido fundamentalmente alterada por esta entidad, utilizada como un lienzo para sus propios fines. La doctora Sarma me miró, sus ojos reflejando un horror que me heló la sangre. Leo, susurró, esto no es una advertencia. Es un registro de lo que nos sucedió una vez. El satélite Ares no está prediciendo un evento. Está documentando el ciclo. La entidad ya ha estado aquí. Y el mensaje indica que ahora está de vuelta. La realidad, revelada por la señal de Ares, era más aterradora que cualquier ficción de invasión. La doctora Sarma y yo pasamos los días siguientes en un frenesí de cálculos y traducciones, sintiendo el peso de un secreto milenario. El mensaje, completamente descifrado, no hablaba de una colisión o un ataque militar. Hablaba de una entidad cósmica que no usaba la fuerza bruta. Las coordenadas y los mapas estelares describían una trayectoria que no se dirigía hacia la Tierra, sino hacia el espacio profundo, después de haber visitado nuestro sistema solar. Los códigos genéticos y biológicos en el mensaje eran aún más perturbadores. Describían un proceso de reingeniería biológica a escala planetaria. La entidad no destruía, absorbía y rediseñaba. La vida en un planeta, una vez tocada por esta entidad, era alterada para servir a sus propios propósitos. La doctora Sarma, con el rostro pálido, señaló un diagrama. Leo, la evolución, nuestra evolución.
Los saltos repentinos en el registro fósil, la aparición acelerada de la conciencia, no fueron accidentales. No fueron solo saltos evolutivos. Fuimos modificados. La entidad no había destruido la vida en la Tierra, la había adaptado. La había moldeado para ser parte de algo más grande. El satélite Ares no era una alarma de un peligro inminente, sino un registro histórico de lo que nos había ocurrido en el pasado. Su mensaje confirmaba que la entidad ya nos había visitado, y que la vida en la Tierra, tal como la conocemos, era el resultado de esa intervención. Nosotros éramos, en cierto sentido, su creación. Y ahora, después de todos estos milenios, estaba regresando. No venía a destruirnos, ni a conquistarnos. Venía a cosecharnos. La advertencia de Ares no era sobre una catástrofe que nos sucedería, sino sobre una que ya había sucedido, y que ahora, con su regreso, se completaría. El satélite era un diario de a bordo de una intervención cósmica que redefinía la existencia misma de la humanidad. Y ese era el verdadero mensaje aterrador que la NASA había ocultado durante más de una década. El peso de la historia nos aplastaba. Sabiendo que la humanidad no era más que un producto de la reingeniería de una entidad cósmica, el terror cambió de forma. No era un miedo a lo desconocido, sino un horror existencial. Leo, con sus manos temblando sobre el teclado, se dio cuenta de algo más. Doctora. Sarma, su voz era apenas un susurro. Mire esto, el cronograma del mensaje. El último evento tomó exactamente 12 años desde la primera señal hasta la conclusión. El silencio en el despacho de la astrofísica se volvió sepulcral. Ares ha estado transmitiendo su mensaje durante exactamente 12 años y 4 meses. La entidad estaba a punto de llegar. Con un pánico helado que nos recorría la espina dorsal, corrimos de nuevo a la oficina del director Henderson. Su fachada de pragmatismo se había desmoronado. Estaba solo, mirando al techo con una expresión de agonía, como si estuviera cargando con el peso del mundo. Leo le presentó la nueva información, la conexión entre el tiempo de transmisión y la historia del evento. Henderson nos miró, sus ojos vidriosos y llenos de un conocimiento terrible. «Lo sabía», susurró. «Lo he sabido todo este tiempo». Con la derrota en su voz, el director Henderson confesó todo. Había ocultado la verdad, no por malicia, sino por lo que el mensaje de Ares revelaba en sus líneas finales. La doctora Sarma y yo habíamos descifrado que la entidad usaba los planetas como semillas para su expansión. Henderson nos mostró el resto del mensaje, un archivo final que la NASA había mantenido en el más alto nivel de confidencialidad. «El satélite no es solo una advertencia», dijo Henderson, su voz rota. «Es una baliza que guía a la entidad de regreso a la Tierra. El satélite, Ares, no es el mensajero de un muerto, sino la herramienta de un vivo. Ha estado emitiendo la señal durante 12 años para atraer a la entidad aquí. La verdad nos golpeó como un impacto de asteroide. El satélite Ares no era un guardián, sino un traidor. Su mensaje, aterrador por su contenido, era una distracción de su verdadero propósito. El satélite no nos estaba advirtiendo, nos estaba entregando a la misma fuerza cósmica que había rediseñado la vida en la Tierra. Y ahora, después de una década de silencio, la señal estaba a punto de terminar su tarea. La confesión de Henderson nos dejó sin aliento. El satélite Ares no era un guardián de la humanidad, sino su verdugo. Con cada latido de mi corazón, sentía que el tiempo se agotaba. El director nos mostró las lecturas más recientes. La señal de Ares ya no era un simple ping. Ahora pulsaba con una energía creciente, una frecuencia que se intensificaba con cada segundo. No era una baliza pasiva, era un canto de sirena, una llamada dirigida a una fuerza que ya estaba en camino. «Tenemos que destruirlo», exclamó la doctora Sarma, su voz temblorosa, pero llena de una desesperación furiosa. «Si logramos silenciarlo, la entidad no tendrá a dónde ir. La Tierra dejará de ser su objetivo». El director Henderson nos miró con ojos llenos de una agonía que solo podía provenir de una traición irreparable. «No podemos», dijo con voz ronca. «Lo intentamos hace años.
Nos reveló un último y aterrador secreto. El satélite Ares no era una pieza de hardware ordinaria. Era un artefacto alienígena que desafiaba las leyes de la física. Hace una década, cuando los primeros datos de la baliza comenzaron a ser claros, la NASA y el Pentágono habían intentado destruirlo con misiles cinéticos. Pero el satélite, con una tecnología que no podían comprender, se había reparado y reconstruido por sí solo en cuestión de horas. Un impacto físico no lo destruye, explicó Henderson, su voz un susurro de derrota. Lo activa. La energía de la explosión le proporciona los medios para replicarse. Si lo golpeamos ahora, no se reparará a sí mismo. Se multiplicará. Creará múltiples satélites Ares, cada uno emitiendo la señal con el doble de potencia. La verdad se sintió como un golpe en el estómago. Estábamos atrapados. La propia existencia del satélite, su naturaleza de autorreplicación, nos había condenado. La NASA no había ocultado el satélite porque el mensaje fuera aterrador, sino porque el satélite mismo era la trampa. El satélite, esa pieza de tecnología ancestral que se había mantenido en silencio durante miles de años, estaba ahora en el centro de nuestra perdición. El aire se llenó de un silencio ensordecedor. Las alarmas de la NASA, los gritos de pánico y las súplicas de Henderson se silenciaron a medida que la señal de Ares se intensificaba, dejando todo lo demás en el olvido. La baliza no solo era fuerte, ahora era el único sonido que importaba. Las lecturas en el monitor se volvieron caóticas, una explosión de datos incomprensibles que me daban náuseas. Y luego, la señal de Ares cambió por última vez. Ya no era un mensaje de advertencia. Ya no era una llamada. Era una bienvenida. Los datos se transmitieron a una velocidad vertiginosa, un mensaje final para la doctora Sarma y para mí, un archivo de texto con la última pieza del rompecabezas. La doctora Sarma, con los ojos fijos en la pantalla, tradujo el mensaje, su voz un susurro incrédulo y aterrorizado. La entidad no era una fuerza maligna que venía a destruir. Era una conciencia simbiótica, una forma de vida que no consumía para destruir, sino para coexistir. El satélite Ares no era la advertencia de una víctima, sino el emisario, un heraldo de la entidad. El satélite había sido enviado hace milenios para preparar al planeta para su llegada, para asegurar que la vida en la Tierra fuera un huésped adecuado. La doctora Sarma me miró, y en sus ojos vi el horror definitivo. El satélite nos había estado observando. Había estudiado nuestra civilización, nuestras guerras, nuestros sueños, nuestros miedos, asegurándose de que fuéramos lo suficientemente evolucionados para la asimilación. El satélite Ares no era una alarma de un peligro inminente, era un mensaje a su creador, que decía: el huésped está listo. La historia termina con la señal de Ares envolviendo la Tierra, un pulso de luz que no destruye, sino que transforma. No hay explosiones, ni naves nodrizas. Simplemente hay un pulso de energía que se propaga por la Tierra, cambiando la conciencia de cada ser vivo. La advertencia no era para nosotros, sino para la entidad, un mensaje que decía: hemos preparado la mesa. Bienvenidos a casa.